En la sesión anterior vimos un ejemplo sobre la norma de un vector y sobre el vector unitario. Ahora bien, voy a dar dos conceptos de manera muy rápida para pasarnos al concepto principal de este video. Eh, el primer concepto es la multiplicación escalar. La multiplicación escalar es la multiplicación de un escalar por un vector y tal cual se efectúa de la siguiente forma. Tú tienes un escalar, tienes un vector y para multiplicar el escalar por el escalar se distribuye a cada componente del vector. Ya hemos dicho que el vector u tenía componentes u1, u2, u3. Entonces, cuando tú tienes, digamos, un número multiplicando un vector, ese número multiplica cada una de sus componentes y bueno, aquí está escrito de forma vectorial. Ahora bien, voy a dar una identidad vectorial. Esta identidad vectorial es concerniente a la norma de un vector, al cuadrado de la norma de un vector, y dice que el cuadrado de la norma de un vector es igual al producto punto del vector consigo mismo. Eso es más o menos lógico por lo que está anotado aquí en amarillo. La norma de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y si está al cuadrado, pues hay un cuadrado acá, ¿no? Ahora, el producto punto de un vector consigo mismo debería de verse así, ¿no? Como los productos entrada por entrada del vector y la suma de cada uno de esos productos. Si nosotros anulamos aquí la raíz con el cuadrado con esta raíz o la raíz con este cuadrado, lo que vamos a tener es la suma de los cuadrados de las componentes. Y en el producto punto del vector consigo mismo tenemos precisamente eso, la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, ambos lados, el lado izquierdo y el lado derecho, van a lo mismo, ¿no? Que nos da la suma de los cuadrados de las componentes de un vector. Entonces, eso demuestra o comprueba la identidad vectorial que la norma al cuadrado de un vector es igual al producto punto del vector consigo mismo. Ahora, esta identidad vectorial va a ser especialmente útil para el siguiente tema, que es el ángulo entre vectores. Ahora, para ángulo entre vectores hay una fórmula que nos dice cómo se calcula el ángulo entre dos vectores. Entonces, por el momento, vamos a decir, sean u y b vectores de R3, sean el vector u y el vector v vectores en R3. Ahora bien, vamos a suponer que sea teta el ángulo que lo separa. Siempre expresado de cero, entre 0 y pi. Ahora, nosotros para calcular ese ángulo vamos a hacer el siguiente cálculo. Ese ángulo, teta, va a ser igual a coseno inverso del producto de las normas de los vectores, el producto de las normas en el denominador, y en el numerador el producto punto entre los dos vectores. Es decir, es coseno inverso de producto punto de u con b entre la norma de u por la norma de b. Entonces así se calcula el ángulo entre los vectores. Ahora, ¿cómo sabemos si esta fórmula es correcta o no? Igual, igual podría ser incorrecta, ¿no? Entonces voy a poner acá una demostración de por qué la fórmula es correcta. Ahora, para empezar,
Vamos a suponer que tenemos pues dos vectores. Puedo hacer un bosquejo aquí simplemente de cómo deberían de verse esos dos vectores en R3. Tenemos X, Y, Z. Supongamos que tenemos un vector al cual le llamaste U, simbolizado por esta flecha en rosa. Ah, supongamos que tenemos un vector al cual le llamaste V, simbolizado por esta letra, esta flecha verde. Entonces tenemos el vector V. Ahora nosotros tenemos que se puede formar un paralelogramo con con estos vectores. De hecho, puedo trasladar al vector V a la puntita de U y puedo trasladar a U a la puntita de V y con eso se forma pues un paralelogramo. Vimos en en las clases de física, muy frecuentemente vemos que la suma de vectores, para efectuar la suma de vectores hay una cosa llamada la ley del paralelogramo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la diagonal de este paralelogramo pues es U más B. Entonces es decir, yo tengo que esta cosa que está en naranja es la suma de U más B, ¿no? Es la ley del paralelogramo. Ahora bien, nosotros tenemos que aparte de poder simbolizar la suma de U con V como la resultante de este, de esta suma entre vectores como la diagonal de este paralelogramo, también tenemos que la diagonal opuesta, que sería esta, supongamos, se calcula con B menos U. Es el vector B menos U. De hecho, como nada más me va a interesar la distancia de la diagonal opuesta, yo le voy a decir, para calcular la distancia de este vector, pues esa sería la norma de B menos U. La norma de B menos U es la magnitud del vector de la diagonal opuesta. No sé si me voy a entender. ¿Más o menos? Ahora, ¿qué es lo que trato de hacer? Miren, si yo extraigo este dibujo y lo hago acá abajo, miren, tendría el vector U, tendría el vector V, tendría el vector V aquí, y pues está, ¿no? Completando así un como triángulo aquí. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Ahora, este triángulo, puedo, lo que yo quiero calcular es esto, ¿no? El ángulo comprendido entre U y V, porque el ángulo entre los vectores pues es teta, que es igual a coseno inverso del producto punto de U con V entre el producto de las normas. Ahora bien, para llegar al cálculo de este ángulo, necesito como formar un triángulo. Y ese triángulo lo voy a analizar bajo la ley de cosenos. Entonces necesito saber cuál es la ley de cosenos. ¿Recuerdan cuál es la ley de cosenos? Bueno, hay algo llamado teorema de Pitágoras si este triángulo fuera rectángulo, ¿no? Que es igual, el teorema de Pitágoras sí se lo sabe, ¿no? ¿Cuál es? Exactamente, la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Eso es en el teorema de Pitágoras. Pero tú también lo dijiste correctamente, ¿no? Porque dijiste que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es lo mismo, ¿no? Nada más sería este cuadrado del otro lado pasa como raíz y ya está. Ahora, esta es el teorema de Pitágoras, pero la ley de cosenos es una generalización del teorema de Pitágoras, porque tengo que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, pero ¿qué tal si este triángulo no es rectángulo, ¿no? ¿Qué tal si esta no es ortogonal a U? No sé si me va a entender. ¿Qué tal si aquí no forman un ángulo recto? ¿Qué tal si este ángulo no es de 90 grados? Bueno, si no es de 90 grados, entonces aquí agregaría el término menos 2AB coseno de teta. Y ahí tengo que esa es la ley de cosenos, ¿no? Entonces la ley de cosenos es esta. Déjenme la paso para acá arriba.
Ahora, ¿cómo podría la ley de cosenos auxiliarme para calcular este ángulo? Si se fijan, aquí está el término coseno de teta y en la fórmula es teta es igual a coseno inverso, bla, bla, bla. De cierta forma, pues vamos a basarnos en la ley de cosenos para tratar de despejar a teta de aquí y tener en cuenta algunas cosas respecto a cómo reescribir esto en términos de los vectores. Por ejemplo, A y B, pues ya no serían A y B, serían las magnitudes de los vectores. No sé si me va a entender. Entonces, por ejemplo, si eh, esta línea, esta recta, no es una hipotenusa, es decir, la magnitud de B menos U no es una hipotenusa, pues lo voy a reemplazar por C y voy a tener que eso es igual a B menos U al cuadrado es igual, es decir, el cuadrado de este, es igual a la suma de los cuadrados de estos, de las distancias, ¿no? De las magnitudes. Entonces, por ejemplo, U sería la norma de U al cuadrado. No sé si me va a entender. Entonces tendría por la norma de U al cuadrado, la norma de U al cuadrado, más la norma de V al cuadrado, menos dos veces la norma de U, que eso simbolizaría la distancia A, por la norma de B, por coseno de teta. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, acá la norma de B menos U al cuadrado, por lo que está acá arriba, también la puedo simbolizar, es decir, la norma de un vector, el cuadrado de la norma de un vector es igual al producto punto del vector consigo mismo. Entonces, por ejemplo, esto, la norma de B menos U al cuadrado, también lo puedo expresar como el vector B menos U, producto punto con el vector B menos U. No sé si me va a entender, ¿no? Entonces, si yo tomo el lado izquierdo de esta igualdad y la desarrollo, déjenme, lo pongo acá abajo. Si yo tomo el vector B menos U, como acá está el cuadrado de esa norma, eso es igual al producto del vector consigo mismo, que sería el vector B menos el vector U, producto punto con el vector B menos el vector U. Ahora, hay una sustitución que vamos a efectuar, que es precisamente esa. En vez de poner la norma al cuadrado de B menos U, vamos a poner el producto de estas normas. Eso lo podemos hacer, pues porque está indicado arriba. Lo mismo podemos hacer con esto, ¿no? Podemos, en lugar de expresar la norma al cuadrado de U, podemos poner U producto punto con U. Y en lugar de poner la norma al cuadrado de B, podemos poner V por producto punto con V, ¿no? Entonces, déjenme señalar aquí en color negro que voy a reemplazar a estas normas al cuadrado por el producto punto del vector por sí mismo. Es decir, aquí U producto punto con U. Y pues esto mismo, pero con el vector V. Bueno, entonces esto lo tomaría en consideración para simplificar la formulita que está acá arriba, ¿no? La de la ley de cosenos. Ahora, tomando esto en consideración, pues voy a hacer las sustituciones pertinentes. En lugar de poner esta parte, voy a poner el producto punto de estos dos vectores. Entonces, permítanme, pues nada más copiar y pegar para no tardarme tanto. Va a ocupar más espacio, entonces permítanme ponerlo más a la izquierda. Entonces, lo que voy a anotar acá abajo, pues es una continuación de lo que está en azul arriba, ¿no? Y eso va a ser igual a esta al cuadrado de esta norma, pero el cuadrado de esta norma es el producto punto del vector consigo mismo. Entonces voy a tomar esto
Ahora más el cuadrado de esta norma, pero el cuadrado de esta norma es el producto punto entre v y v. Entonces, permítame nada más copiar y pegar acá. Y bueno, este término, menos dos veces la norma de u por la norma de v por coseno de teta, pues ese sigue siendo, se sigue escribiendo de esa forma, ¿no? Entonces, ahí está. Digamos que tomé como referencia la ley de cosenos, eh, sustituí según esta identidad y llegué a esto. ¿Hasta aquí todo bien? Ahora, hay una propiedad de distributividad de los vectores bajo el producto punto. De hecho, yo puedo tomar a este vector y multiplicarlo por cada uno de los de la derecha. Es decir, yo puedo tomar a v y multiplicarlo por esto, menos u multiplicarlo por esto. Es decir, es una especie de distributividad de esto con esto. Entonces voy a poder expresar a todo este lado izquierdo como v producto punto con b menos u y a eso restarle u producto punto con b menos u. No sé si queda claro del todo lo que estoy haciendo, pero realmente es nada más distribuir en esta resta este por este y este por este. No sé si me voy a entender. Ahora, ¿cómo podemos estar absolutamente seguros que la ley distributiva se aplica de esa forma? Pues bueno, ese será otro ejercicio para comprobar. Nosotros vamos a tomar como por cierto que eso pasa, ¿no? Igual podríamos tomarnos aquí una pausa y comprobar que esto siempre va a ser igual a esto, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si se los dejo de tarea, ¿no? Que comprueben que esto siempre va a ser igual a esto, como la ley distributiva. No, tampoco. Entonces van a tener fe en que lo que estoy escribiendo es correcto sin tomarse la molestia de verificarlo. Bueno, no, inminentemente lo voy a verificar. Pero bueno, aquí estamos aplicando una especie de ley distributiva, ¿no? Ahora, si aplicáramos esa especie de ley distributiva, vamos a tener que eso va a ser igual, pues, a lo que está escrito arriba, ¿no? Al producto punto de u con u más el producto punto de b con v, menos dos veces la norma de u por la norma de v. Ahora, ¿qué tal si siguiéramos distribuyendo esto, ¿no? v producto punto con v, nos quedaría aquí v producto punto con v. Ahora, menos v producto punto con u. Ahora, menos u producto punto con v. Ah, menos más u producto punto con u. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. De hecho, si se fijan, aquí tendría dos veces b por u, ¿no? Ok. Ahora, y eso sería igual a lo que está acá, del lado derecho.
Entonces llegaría a tener esto. Ahora, ahí donde vamos, ¿podemos cancelar alguna cosa? ¿Podemos simplificar? ¿Qué podemos simplificar? ¿Por qué? ¿Alguna sugerencia para hacer más fácil esa expresión? Esto, la norma de v al cuadrado, ¿no? Por lo que está aquí, por esta identidad. Quizás eso sería dar un poco vueltas en círculos, porque de hecho, si se fijan en el lado derecho de la igualdad, las normas al cuadrado las expresé como productos puntos. Entonces, en este momento, pasar del producto puntos a expresar las normas al cuadrado, pues sería como regresarte a la notación que ya tenías antes. No sé si me va a entender. Pero si se fijan, si esta igualdad se cumple, de este lado estoy sumando u producto punto con u más u producto punto con v. Y acá tengo u producto punto con v más u producto punto con u. O sea, tengo lo mismo en ambos lados, ¿no? Entonces, como tengo lo mismo en ambos lados, pues se pueden ir los dos. O sea, es decir, esto es lo mismo que esto. Y, y sí, esto es lo mismo que esto. ¿Sí me van a entender? Entonces, de hecho, llegaría a menos dos veces esto, ¿no? Entonces, puedo decir que menos dos veces u por v. Ahora, v producto punto con u es lo mismo que u producto punto con v. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque de hecho, hacer producto punto dos vectores es multiplicar las entradas y sumar eso. Pero si vas a hacer producto punto, si vas a hacer producto de entrada por entrada y sumar los resultados, no importa el orden en que lo hagas. No sé si me va a entender. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera aquí el vector 1, 2, 3, producto punto con el vector 3, 4, 5, da igual el orden en que efectúe el producto punto, ¿no? Porque al final voy a terminar haciendo 1 por 3, 2 por 4 y 3 por 5. O sea, en el orden contrario sería 3 por 1, 4 por 2 y 5 por 3. Pues es lo mismo porque la multiplicación es conmutativa, no importa en qué orden hagas la multiplicación. No sé si me va a entender. Entonces, por ejemplo, B producto punto con U es lo mismo que U producto punto con V. Eso está muy rápido de entender. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a borrar estos vectores. Entonces aquí en lugar de poner menos dos veces este producto, esto a lo que me refiero es que este producto punto es el mismo, pues, y lo voy a escribir como u producto punto con v. Y eso va a ser igual a menos dos veces esto que está acá. Y si se fijan, este último paso pues ya está mucho más corto, ¿no? Ahora, no solamente está más corto, de hecho, si yo tengo factor menos 2 en ambos lados, pues también se puede ir. Algo similar a lo que pasó con estas cosas que tenía del lado izquierdo, pues es decir, la misma cosa sumando en ambos lados, ¿no? Acá tengo el mismo factor menos 2 en ambos lados, pues de hecho este lo puedo cancelar. ¿Sí me voy a entender? Y si cancelo este factor, voy a llegar a casi finalmente a la fórmula de ángulo entre vectores, porque voy a tener que u producto punto con v es igual al producto de las normas por coseno de teta. Ahí me faltó copiar una línea. Denme oportunidad de volverlo a hacer. Entonces ahí está. U producto punto con V es igual a la norma de U por la norma de V por coseno de teta. Ahora, fácilmente, pues para despejar a coseno de teta, pasamos este del otro lado dividiendo. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Entonces, llegaría por ende a esta fórmula que coseno de teta es igual a U producto punto con V entre el producto de las normas. ¿Sí me voy a entender? Ahora, ya finalmente, pues ¿cómo despejamos el ángulo teta de ahí? Pues con coseno inverso. ¿Sí me voy a entender? Entonces vamos a tener que a continuación
pues teta va a ser igual a coseno inverso de lo que está del lado derecho. Teta es igual a coseno inverso de todo esto. Y pues ya, queda comprobada que la forma de calcular el ángulo entre dos vectores, pues sí es esta, ¿no? Es el producto punto de la norma de U por la norma de, es coseno inverso del producto punto de la norma de U por norma de B entre el producto de las normas. Y con eso podríamos calcular el ángulo ya de cualquier vector. Entonces, pues sí, sí es cierto que el ángulo entre los dos vectores es igual a la norma de U por la norma de B, eh, entre el producto de las normas y a eso aplicarle el coseno inverso. Bueno, y con esto ya termino la comprobación de que efectivamente pues esa es la fórmula del ángulo entre vectores. Posteriormente pues vamos a calcular el ángulo entre algunos vectores.